Sí, se escucha bien, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cuántos participantes? Espero que esto no sea como mi billetera, que el primer día está llena y después los días no queda nada. Bueno, sería importante el que quiera y se anime encender las cámaras, así conozco algunas caras, porque después se me confunden los alumnos cuando paso las notas, cuando me piden algún apunte. Está, ahí apareció el primer valiente. Bueno, conmigo van a tener la materia redes, comunicaciones y redes. Básicamente la materia consiste en una pequeña introducción de conceptos básicos de comunicaciones que nos van a servir de base para entender un poquito cómo funcionan las redes. Genial. Eh, no considero que sea difícil la materia, no me gusta sobrecargarlos con trabajo, pero lo rico de esta materia, y por la forma en que lo doy yo, está en las clases. Aunque pueda asistir mejor, si no, bueno, ya saben que los videos quedan grabados. Eh, los trabajos van a ser prácticamente todos online. Vamos a tratar de tener algunas clases prácticas para ver algunos temas que no se pueden ver en, en forma online, pero de todos modos no se peleen con la situación porque el hecho de que las clases sean online nos va a venir muy bien para que todos puedan apreciar el material didáctico que tengo y hay muchas cuestiones que hay que verlas usando conectividad. Así que nos viene de 10 tener las clases online. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, inquietud. No, hasta ahora nada. El ver profe Iñazú. Hola, profe. ¿Cómo andamos, profe? ¿Todo bien? Profes de profes ahora. Ajá. Ah, estamos ahí, nos hemos dado. Ahora se vuelve la torta. Ahora le voy a poner un cero como nunca en el Cambiamos de chat. materia. Y la vida es Bueno, una rueda, ¿no? bueno, si nadie tiene ninguna duda, ¿Qué vamos al preguntaron programa. con respecto a los exámenes? Ahí justo escribieron en el chat. Ah, bien, Exámenes no, y no lo capaz vi. que pregunta cómo van a ser escritos, Bueno, orales. los exámenes son online también. Normalmente yo los armo online. Eh, Suelo darles 1 hora y media para hacerlos. Con los cuestionarios de Google. Exactamente, Ah, mira vos. exactamente. Eh, pero son exámenes para resolverlos en 10, 15 minutos, no más de eso. ¿Mm? Sino que les doy 1 hora y media para resolverlos, dos, porque bueno, sé que muchos trabajan y por ahí no tienen la misma libertad de horario que los demás, entonces para que tengan oportunidad de hacerlo todos. De todas formas, todo aquel que tenga algún problema para hacer algún trabajo, algún examen, me avisa, no hay ningún problema. La idea no es desaprobar a nadie, sino que con que asistan a las clases, presten atención, vamos a andar bien. El resto me lo dejan a mí. Yo les voy a meter las redes hasta en la sopa. Así que bueno, ¿alguna otra duda? Por ahora no. No, profe, por el momento. Para el chat. Bueno, buenísimo. Bien, bueno, hoy vamos a tener una clase cortita como para romper el hielo. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones básicas de comunicaciones. Vamos a ir tocando algunas cuestiones de lenguaje técnico para que sepan de qué hablamos más adelante. Y básicamente para que tengan una base de cómo funcionan las comunicaciones y las redes. Bien. Segundo que comparto pantalla. Bueno, ¿se ve bien? Perfecto, profe. Bueno, iniciamos. Bueno, normalmente
en comunicaciones y en redes, lo que se lleva a cabo es transmisión de señales, ¿sí? Una señal es un signo o un gesto transmitido por algún medio. En lo que son las comunicaciones electrónicas hoy en día, eh, se suele usar equipos electrónicos para eso, y bueno, los equipos electrónicos se valen de lo que es la energía electromagnética. Energía electromagnética es todo lo que tenemos alrededor prácticamente. La luz, una señal de radio, los rayos X, los rayos gamma, es todo el mismo tipo de energía, ¿sí? Es una energía que no podemos ver, que es intangible, que se diferencia una de otra por la frecuencia en la que vibra. Es energía que viaja en forma ondulatoria, ¿sí? Describiendo una función seno, que vendrían siendo las onditas estas que se ven acá, en la gráfica, y se fijan, según la longitud de onda que tenga, o sea, el largo de la ondita que tenga, va a corresponder a uno u otro tipo de energía. Como les decía, dentro de este tipo de energía tenemos... Profe, sí, hablando ahí de comunicaciones y de ondas, se escucha como una onda de fondo que hace... no sé si todos lo escuchan, lo escucho yo solo. Sí, sí, ya la escuché. No sé si hay alguna manera de verlo, porque se a ver pierde ahí. por ahí lo que está diciendo, se escucha algo. Ahora no se escucha, por ejemplo. Cuando usted estaba hablando se escuchaba. Ahora sí, Ahí escucho ¿se bien, escucha no sé mejor? A Ahora ver, se por ahí. escucha bien, ahora se escucha bien. Justamente se escuchaba como una onda. Bien, perfecto. Sí, se crea un parlantito que tenía puesto que estaba metiendo ruido. Ahí se escucha de vuelta. ¿Se escucha de vuelta? Capaz que es un mini eco o algo. Qué raro. A ver, a ver. Ahí, ¿cómo se escucha? Lo Ahí escucho, mejor. lo escucho bien ahí. ¿Mejoró? Sí. Ahí está Bien. bien. Bueno, perfecto. Como les decía, dentro de lo que es el espectro electromagnético, de la energía electromagnética, tenemos una amplia gama de energías, ¿sí? Por lo general, las más bajas son las que empleamos para comunicaciones, eh, para radio FM, AM, las redes Wi-Fi, televisión, etc. Un poco más arriba solemos tener la energía que irradian los hornos de microondas para calentar la comida, que hacen vibrar las partículas de la comida, sobre todo las partículas de agua que tiene la comida para calentarla. Le sigue la luz infrarroja. Fíjense que hasta acá es toda energía que no puedo ver. Luego viene todo el rango de la luz visible, en todos sus colores, que arrancaría acá el rojo. Venimos de la luz infrarroja, por eso acá estaría el rojo. Toda la gama de colores visibles. Recuerden que la luz blanca que nosotros vemos de un foco o del sol, en realidad es una combinación de todos los colores, una mezcla de energía electromagnética en este rango de frecuencia, que vibran en distintas frecuencias, tienen distinta longitud de onda, pero al llegar mezclados forman la luz blanca. La más alta sería la luz violeta, por eso a continuación le sigue la luz ultravioleta. Luego los rayos X, que es lo que se usa para hacer radiografía, rayos gamas y toda la gama de rayos cósmicos que emite el Sol y que andan dando vuelta en el universo. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Este es un concepto un tanto intangible, Ok, por ahora. por ahí es medio loco pensar que la luz que estoy viendo es el mismo tipo de energía que la que llega a mi equipo de radio, pero es así. Es el mismo tipo de energía, es energía electromagnética, pero con distinta longitud de onda. Bueno, este espectro electromagnético se usa en los equipos electrónicos para representar señales. Existen dos tipos de señales que yo puedo transmitir con estos equipos.
Las señales analógicas, que son aquellas que en el transcurso del tiempo, estos son ejes cartesianos, ya lo deben conocer, si tienen algo básico de matemática visto, un eje cartesiano, este sería el tiempo. Bueno, en el transcurso del tiempo la señal analógica puede adaptar infinitos valores. Si yo mido con un tensiómetro, por ejemplo, acá voy a tener un valor de voltaje, acá otro, acá otro, acá otro, y entre medio infinitos valores. Eso sería una señal analógica. Se caracteriza por tener infinitos valores posibles dentro de la señal. En cambio, una señal digital es una señal que tiene un número finito de valores. En lo que es redes y comunicaciones y en la informática en general, esos valores adoptan la forma del cero, que vendría siendo el famoso sistema binario. Siempre se dice que las computadoras hablan en ceros y unos. Vamos a ver más adelante cómo es que lo representan. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? ¿La diferencia entre una señal analógica y una digital? No, la verdad que no. La digital tiene dos dígitos, dos elementos nada más, con los cuales representa información, y la analógica tiene infinitos valores. Bien, continuemos. Esto sería básicamente una onda electromagnética. Fíjense que yo les decía que representa una función seno. Si a una función seno le pongo valores de 0 a 360 grados, me va a ir dando esta forma. ¿Mm? Acá tenemos un diagrama circular. Si se fijan, si yo tomara un valor por acá, que sería aproximadamente 90, 180 grados acá, y lo extiendo en el gráfico, me va a dar un valor acá, que es el que tendría que marcar en mi eje cartesiano para dibujar esto. Lo mismo con este punto, si yo lo tomo acá, lo extiendo, me va a dar que tengo que representar esto. O sea que prácticamente es una traslación de un diagrama circular. Esto es como si tuviera una aguja de reloj, esta aguja de reloj girando, y en el transcurso del tiempo voy dibujando qué valor tiene en ese momento. ¿Mm? Acá tenemos representadas dos ondas, dos ciclos, ¿sí? La onda empezaría acá y termina acá. Eso sería una onda, o un ciclo. Los ciclos son las cantidades de ondas que tengo en un segundo, ¿sí? Y si lo vemos en esta gráfica, perdón, podemos hablar de que de esa onda yo puedo obtener la longitud de onda, que es lo que le decía que varía de un tipo de energía a otro, la amplitud, que sería la altura de la onda, y la frecuencia. La frecuencia vendría siendo la cantidad de ciclos por segundo. Cuando yo escucho en la radio que hacen la propaganda y dicen 100.9 MHz, los voy a escribir. 100.9. ¿Alguien la escucha? Sí. Vamos a ver, está en Mendoza. La escucha Sí, casi la todo el mundo. 100.9, sí, 95.3. Bueno, esto, 95.3, ahí me encantaron otras. No son números inventados. Esa es la frecuencia. Esa es la cantidad de ciclos por segundo que tiene la onda de radio de esa estación. Hay una entidad nacional que se llama ENACOM, el Ente Nacional Regulador de Comunicaciones, que se encarga de asignarle a cada estación de radio una frecuencia, para que se mantengan esa frecuencia y no interfiera a las demás. Eso conlleva una serie de trámites y demás. Bueno, una vez que le asignan esa frecuencia, se configuran los equipos para transmitir en esa frecuencia. Y esa frecuencia significa que va a estar oscilando, estos son megahertz.
va a estar oscilando 100.9 por 10 a la 4 sería, o sea, por 10.000, no, perdón, por 1.000.000, 10 a la 6, veces por segundo. Es rapidísimo. Si la quisiéramos ver si la pudiéramos ver a la onda, sería muy imperceptible, estarían las vueltitas muy, muy pegadas. No las podríamos ver. Pero bueno, básicamente ese es el concepto de frecuencia. ¿Cuántas veces por segundo se produce este ciclo? Se fijan, en este ejemplo de arriba tenemos dos ondas, en lo que sería un segundo. Por lo tanto, estos dos ciclos corresponderían a 2 Hz. Hertz es la unidad de medida de frecuencia. Esto significa que tengo 2 ciclos por segundo. Si fuera 100 Hz, serían 100 ciclos por segundo. ¿Mm? Y después vamos a ver un poquito lo que son los múltiplos de ellos. ¿Mm? El kilohertz, el megahertz, el gigahertz, lo vamos a ver más adelante. Son similares a los de los bytes, o de los bits. Kilobit, megabyte, megabit, gigabit y demás. Bien, ¿alguna duda con esto? Por ahora estoy bien yo. Yo tengo una ¿Estamos bien? pregunta, profe, ¿qué tal? Son cuestiones muy abstractas, sí. Una consulta. El número de Hertz, ¿interfiere algo en el tema de la calidad del audio, de la señal a donde pueda llegar o algo de eso? No. No, perfecto. Bueno, en parte sí. Ujú. Vamos a salir un poquito del tema y les voy a explicar en qué interfiere. Normalmente, la ENACOM tiene asignada rangos de frecuencia para distintos usos, algunos para lo que es música y radio comercial, comunicaciones de radioaficionados, comunicaciones de radio para uso militar, otras frecuencias para uso satelital y demás. Todo esto porque ya hay un estudio previo de para qué sirve mejor cada frecuencia. ¿Sí? Sí influye un poco en el audio, por ejemplo. Ustedes habrán notado una gran diferencia en lo que es el audio de una radio AM, una FM. La FM siempre se escucha mejor. Sí, Bueno, justo eso iba a preguntar, porque hay veces, también con respecto a la radio, volviendo a la radio, las interferencias son, ¿por qué suceden esas interferencias también? Por ejemplo, cuando se escucha cortado, aunque estés en la misma frecuencia. bien. No, que se escuche entrecortado se debe a que no llega bien la señal. Ah, está bien. Que se escuche ruido depende de un tema que iba a tocar más adelante, que es ¿cómo se llama? La interferencia. Ah, La está bien. interferencia puede ser causada por equipos electrónicos dentro de mi casa, por ejemplo, que le está haciendo llegar a mi equipo de radio ruido, o sea, algún ruido electrónico de chispa o electrónico que interfiera en lo que yo recibo y genera un ruido en mi equipo. Puede estar interferido por otra estación, alguna estación que no tenga bien calibrados los equipos y le esté haciendo ruido a esa FM, e inclusive las mismas manchas solares, que son explosiones que se producen en el Sol. Recuerden que yo les decía, todo lo que emana del Sol es energía electromagnética. Bueno, esas explosiones que se producen en la superficie del Sol llegan a la Tierra en forma de luz, calor y todo el rango de energía electromagnética. Gracias a Dios no llega todo, porque el escudo que forma el campo magnético de la Tierra lo detiene. Alcanza a pasar solo una porción de esa energía electromagnética, si no nos cocinaríamos, pero cuando hay interferencias, eso trae problemas a las emisoras de FM, a las comunicaciones de radio, tanto civiles, militares,
a las comunicaciones satelitales, etc. Pero bueno, en un principio la radio usaba un sistema que se llama AM. La AM usa una frecuencia que va de 3 a 30 MHz. Eso es mega, ¿sí? Sería, esto habría que multiplicarlo para pasarlo a Hertz. Sería multiplicarlo por 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Si lo multiplico por 1000 es kilo, si lo multiplico por 1.000.000 es mega. O sea que el 3 sería en realidad 3 millones de ciclos por segundo. Este es el rango de frecuencia que usan las comunicaciones AM. Ahora, AM significa otra cosa que ya lo vamos a ver un par de placas más adelante. Tranquilos, no se apuren, estas son cuestiones muy abstractas, muy técnicas, que hay que ir masticándolo de a poquito. Ahora, FM trabaja de 30, sería la banda que le sigue, a 300 MHz. Perdón. MHz, ¿sí? También, tengo multiplicar para saber la cantidad de ciclos porque está en mega. Por 1000 no, por 1.000.000. Por 1.000.000. Bien. Dentro de este rango hay solo una porción que se usa para las FM. Yo no me acuerdo la más baja. Debe andar en los 85 MHz. La FM más baja que conozcan, alguien por ahí dijeron una 95. Y las más altas, creo que cuando he subido la radio al máximo, a la frecuencia más alta, buscando emisoras, creo que fue 107. O sea que fíjense, de estos 30 a 300, solo para las FM comerciales se utilizan de 85 al 107. Después más arriba tenemos alrededor del 4, los radioaficionados. En 150 para arriba, comunicaciones militares. Y bueno, y así ha sido asignado por la ENACOM. Obviamente, ENACOM no lo inventa, sino que está todo estudiado, tanto por la ENACOM y en base a la experiencia de otros países también. No nos coinciden estas frecuencias con todas las otras naciones del mundo, pero más o menos estamos en un rango parecido. Por ahí en otros países los radioaficionados están en 147. Las comunicaciones militares en otros países están un poquito más arriba, por una cuestión de que eso permite usar antenas más chicas, ya lo vamos a ver, y demás. Pero básicamente, no sé si quedó contestada la pregunta, básicamente ese es el por qué se usa una frecuencia u otra para los distintos tipos de comunicaciones. Buenas tardes. No escuché, no sé si explicó, Bueno. pero tengo duda. ¿Por qué se multiplica por 1.000.000? Bien, vamos a volver a la pantalla. Bien. Vamos a hablar de lo que mencionamos recién, FM. Lo que les decía yo, que FM y AM no tiene que ver con las frecuencias, si bien para las radios FM y AM se usan distintas frecuencias, en realidad FM hace referencia a la forma de modular una señal. Modular una señal es imprimir una información en una señal portadora. Un segundo, por favor. Yo puedo tener una onda perfecta, como la que les mostraba recién. Bueno, muy perfecta no me salió a mí. Que sería una señal portadora, cuando no lleva ninguna información. Yo puedo tener un equipo prendido, transmitiendo, y no
no transmitir ninguna información. Recién cuando hablo en el equipo, esta información se perturbaría, esta señal se perturbaría, y llevaría impresa la comunicación radial que estoy queriendo transmitir. Eso sería una modulación. Existen dos formas básicas de modular. Después se inventaron otras, pero las básicas son dos. La frecuencia modulada, en la cual, si se fijan, acá tengo la unión de dos señales. Una portadora, que es la que está en color verde, fíjense que es la señal perfecta sin imprimirle ninguna información. Y la roja vendría siendo el audio que yo le estoy ingresando, ¿sí? Cuando hablo. La conjunción de esas dos me van a dar una onda con la frecuencia modulada. Fíjense que lo que varía es la frecuencia. Pongamos acá yo tengo un segundo, acá tengo otro segundo, acá tengo otro segundo, y así. Cada una de estas marquitas son un segundo. ¿En qué varían? En que dentro de ese segundo hay más o menos vueltitas, más o menos ciclos. O sea, si acá tengo menos ciclos que en el segundo siguiente, quiere decir que la frecuencia de este ciclo no es la misma que la de esta. O sea que la onda se ensancha y se comprime para representar esos símbolos que yo quiero transmitir. Puede ser audio, información digital y demás. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Es como cuando Homero Simpson habla y se ve su voz en la radio, perdón, en el televisor. Bueno, eso sería. La frecuencia, perdón, la señal se modifica a lo ancho. O sea que se está modificando la frecuencia. Aumento la cantidad de ciclos por segundo o la disminuyo. Eso sería frecuencia modulada. Para modular modifico la frecuencia. El otro sistema de modulación sería el AM. Fíjense que acá no he hablado de qué frecuencias voy a emplear, sino que en FM les dije que variaba, y obviamente, me vuelvo para atrás un instante. Acá varía la frecuencia, pero es casi imperceptible. Si yo tengo 100.9 MHz, 100.9, esto va a variar muy poquito. De 100.7 a 100.1.10 sería. 101.0, pongámosle. Es muy poquito lo que varía. No es que me esté corriendo de frecuencia, sino que me mantengo centrado en 100.9 y ahí varía un poquito hacia arriba la frecuencia y un poquito hacia abajo. Eso hace que varíe el ancho de la onda. Pero yo me mantengo en la frecuencia asignada. O sea, yo tengo, si lo llevo a un gráfico de ejes cartesianos, ¿sí? Me quedé sin mouse. Ahí está. Si a mí me han asignado la frecuencia que está acá, mi equipo va a variar la frecuencia un poquito hacia arriba, o sea, va a aumentar la frecuencia un poco, o la va a disminuir un poquito hacia el costado, ¿sí? Hacia el otro lado. Bueno, esta variación es lo que se le suele llamar ancho de banda, en lo que es una señal analógica. ¿Cuánto va a variar de la frecuencia central que yo tengo configurada en el equipo? Pero no me estoy saliendo de la frecuencia. Sigamos. En cambio, en AM, fíjense cómo varía la gráfica. Tengo también una onda portadora, que sería la verde. En rojo tengo el audio o la información que quiero transmitir. Pero en este caso, el equipo electrónico trabaja de otra forma, y lo que hace es variar la amplitud, o sea, el alto de la onda. Bien, de esta forma trabajaban las radios viejas,
que todavía tenemos unas emisoras AM, modulando en amplitud, ¿sí? Modificando la amplitud. Y es más parecido a lo que se veía en los capítulos de Los Simpsons. Se veía como se modulaba en amplitud. En lo que varía la calidad de audio también es la frecuencia. Como les decía, para las emisoras de radio en AM se le asignaba frecuencias muy bajas que en su momento, bueno, estudiado el asunto, no resultaban ser las mejores para transmitir audio, música. Por eso las emisoras de radio modernas hoy en día lo suelen hacer en FM. Ya van desapareciendo las pocas emisoras de radio en AM que tenemos. Lo bueno de la AM es que por la frecuencia, es otra cosa que vamos a ver más adelante, tenían mayor alcance. Hay frecuencias que llegan más lejos y otras que no. Está todo estudiado. Hay frecuencias que escapan al espacio y otras que no. Por eso está asignado un rango de frecuencia para cada tipo de empleo. ¿Alguna duda? ¿Alguien no entendió la modulación por amplitud? Listo, profe, gracias. Bueno, creo que la gráfica es clara. Voy despacio con estos temas porque son muy teóricos, muy abstractos, y bueno, hay que explicarlo de a poquito. De todos modos, son temas que van a ir resurgiendo y los vamos a retomar cuando haga falta. Bien. Bueno, esta es otra forma de modulación. Esto es una modulación ya digital. Lo que hago en este sistema es transmitir una o varias longitudes de ondas para representar un 1, o cuando no transmito nada, significa que estoy transmitiendo un 0. Esto es parecido a cuando se hacen señas de luces con una linterna, que prende y apaga la linterna. Bueno, esto sería lo mismo. ¿Transmito o no transmito? De esta forma voy representando estos dos elementos, el 1 y el 0. Súper básico y sencillo. ¿Cuál es la desventaja de este sistema? Bueno, en un principio las comunicaciones digitales fueron así, pero esto no me permitía comunicaciones a grandes velocidades. Fíjense que yo estoy usando, tengo un ciclo, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos para representar un 1. Ya vamos a ver más adelante, hay sistemas de comunicaciones que aprovechan mejor esa onda y en un solo ciclo pueden meter mayor cantidad de información. Esto en un principio era bárbaro porque me permitía representar ceros y unos y poder tener una comunicación ya digital, pero bueno, en su momento era rápido, pero con el tiempo fue quedando obsoleto. Era un sistema, pasó a ser algo lento para transmitir información, y más cuando empezaron a aumentar los volúmenes de la información que había que transmitir. Bien. Vean esta, por ejemplo. Este tipo de modulación se llama BPSK. Modulación por desplazamiento de fase. Fíjense, acá pueden apreciar que tengo dos ciclos, ¿sí? Dos vueltitas. Una que llega hasta acá y otra que llega hasta acá. Fíjense que en el sistema anterior yo usaba 6 vueltas para representar un 1. Acá lo que hago es ir cortando la vueltita y la voy transmitiendo a mi antojo. A veces transmito la parte de arriba, a veces transmito la parte de abajo, porque en este sistema la parte de arriba representaría un 1, y si yo transmito la parte de abajo de la onda y corto ahí nomás, estoy representando un 0. Fíjense que en 2 vueltas yo estoy metiendo 4 dígitos.
¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende? Sería, yo en vez de transmitir ondas completas, las voy cortando. Ahora quiero transmitir la de arriba, de vuelta quiero la de arriba, ahora quiero la de abajo. Entonces ahí estaría marcando un 1, un 1, un 0. Y así voy representando mayor cantidad de datos por ciclos de la onda. Si eso yo lo multiplico por, supongamos, vamos a poner una frecuencia bajita, 30 Hz, quiere decir que yo puedo meter en estos 30 ciclos que tengo en un segundo, en estos 30 ciclos yo voy a poder meter 2 datos por cada ciclo. O sea que voy a estar transmitiendo 60 datos, 60 dígitos, en un segundo. Es mucho más rápido que el sistema anterior. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Básicamente lo que se hace es cortar la onda, digamos. Exactamente. Lo hago transmitir el Perfecto. equipo solo la parte de arriba. Ujú. Si necesito de nuevo un 1, transmito de nuevo la parte de arriba. Si necesito otro 1, de Buenísimo. nuevo la parte de arriba. Si necesito un 0, transmito la parte de abajo. Y así. La corto a la onda. Perfecto. O sea que es una modulación por desplazamiento de fase. O utilizo la fase de arriba o utilizo la fase de abajo. ¿Mm? Hubo un loco que se le ocurrió este sistema y nos vino bárbaro para aumentar la capacidad de transmisión de información. Bien, vamos a ponerlo un poco mejor. ¿Qué pasa si en vez de dividir el círculo en 2, lo divido en 4? Fíjense qué hermoso esto. Es arte informático esto. Fíjense, acá estoy dividiendo el círculo en 4. O sea que esto vendrían siendo como porciones de pizza. Si yo transmito esta porción de pizza, estoy transmitiendo 2 dígitos. ¿Sí? Porque me da para meter 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, todas las combinaciones. Acá, en un cuarto de la onda, ya estoy metiendo 2 dígitos. Fíjense acá, estamos transmitiendo el número de acá arriba. Tengo que transmitir, los voy agarrando a pares. 1, 1, o sea, vamos a borrar poco. Voy a transmitir 1, 1, o sea que voy a ocupar esta porción. La transmito. De nuevo, de casualidad tengo 1, 1. Vuelvo a ocupar la misma porción. ¿Sí? La transmito. Ahora tengo que mandar 2 ceros a continuación. Transmito esa porción. Y así, fíjense lo raro que queda la onda. Toda cortada, pero eso me permite transmitir. Uy, ya me QPSK, Q viene de Q dividido en 4. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Si se fijan, yo junto los pedacitos. Acá tendría un ciclo completo, ¿sí? Porque tengo 4 porciones de torta. Y acá tengo otro ciclo. Si lo comparo con este de acá abajo, que yo en 2 ciclos, tenía uno por un lado y el otro por el otro, en 2 ciclos transmitía 4 dígitos. Con esto me fui a 16. Esa es la modulación QPSK. Esto se usa mucho en Wi-Fi, comunicaciones satelitales, comunicaciones de balizas. Baliza, me refiero a sistemas como los que le ponen a las boyas marinas, que emiten permanentemente un pulso con información de la posición donde se encuentran, en equipos de posicionamiento global, globos meteorológicos, tiene un montón de aplicaciones. Pero bueno, son sistemas en los cuales yo necesito transmitir el gran volumen de información. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien no lo entendió? Si no, lo volvemos a explicar de otra forma o las veces que haga falta. Igual, ¿Entendió bien? Perfecto, profe. En pocas palabras, los ciclos se divide por la cantidad se toman las porciones por la... Ay, se me trabó el cerebro de cómo explicarlo.
En este caso, como dividimos el círculo en 4 partes, los ciclos Sí. van a ser de 4 partes cada ciclo, por ejemplo. Exactamente. Dependiendo de la Exactamente. cantidad de veces que se parta el círculo, va a ser la cantidad de porciones que tenga el ciclo. Ahí está. Exactamente. ¿Sí? Fíjense que acá hay un ciclo porque ¿cuántas porciones de estas Dividimos el círculo necesito en... para armar un ciclo? 4. Tengo 1, 2, 3, 4. O sea que es mucho más efectivo que esto de acá abajo, donde tenía la pizza cortada a la mitad nada más. Y Entonces, transmitía. hablando de eso, entonces como se divide más partes, hay mucho más, hay otras maneras. Usted nos mostró ahora la QPSK. Sí, Hay otras maneras que dividen el círculo, hay otros métodos que dividen el círculo en más porciones, entonces. sí, sí. Está la Ajá. 16 PSK, la 8 PSK. Hoy en día hay antenas de QSK. Wi-Fi de esta marca muy conocida que empieza con la U, que tiene una U, eh, que trabajan en 16 PSK. Ah, Fíjense, ahora comparen lo efectivo que es esto, esta forma de transmisión, con esto. Y acá desperdiciaba un montón de ciclos para transmitir un solo dígito. Obviamente, esto al principio no se podía hacer, los equipos fueron mejorando, la fidelidad de la señal fue cada vez mejor, para que la señal llegara cada vez mejor y no se perdiera ninguno de esos dígitos. Y que hoy pudiéramos tener estos sistemas de comunicaciones así. Bien. Bueno. ¿Y por qué emplear sistemas digitales? Digitales, por ejemplo, en la transmisión que se hace en un cable de red, que es en forma digital, de una computadora a la otra, usa ceros y unos, como cualquier comunicación digital. Y la representa con valores de tensión, ¿sí? De voltaje, como comúnmente se lo conoce. Si el voltaje que llega a destino ronda entre los 0 y 0,5 volt, se va a tratar de un 0. Estaría representando un 0. Si el voltaje que llega a destino está entre los 2 y los 5 volt, sería un 1. Estaría representando un 1. O sea que permanentemente lo que está haciendo el equipo es mandar distintos valores de tensión. ¿Sí? En un segundo está mandando un 1, luego envía un 0, el 1, 1, 0, 1. ¿Y qué pasa? Si se fijan, esta señal acá no es perfecta como habíamos visto en los gráficos anteriores. No es una línea perfecta. ¿Por qué? Porque siempre hay interferencia, que se meten los cables, los mismos equipos electrónicos no pueden ser absolutamente perfectos en su transmisión, entonces pueden haber variaciones. Pero esas variaciones que pueden haber no nos molestan porque mientras esté en ese rango, en esa franja verde que ven ustedes ahí, va a estar representando un 1. Y cuando esté dentro de este otro rango, fíjense que acá tengo, por algún motivo hubo una perturbación grande en la señal. Sin embargo, como está dentro de este rango, está representando un 0. Por eso son tan seguras las comunicaciones. ¿Qué pasa en las comunicaciones analógicas? En las comunicaciones analógicas, yo tengo mi señal muy bonita, pero si hay alguna interferencia, me va a perturbar la onda, y esa es la famosa descarga o ruido de lluvia que se escucha en las comunicaciones, o la lluvia que se ve en los televisores, en la TV de aire. Produce esas perturbaciones que va a modificar
lo que tiene que llegar a destino. O sea que la música que yo quiero escuchar no se va a escuchar con la fidelidad con la que yo quisiera. Porque aparte de la señal de radio, me está llegando una perturbación, un ruido ambiental que lo generan los equipos electrónicos que tiene alrededor el emisor o el receptor, o inclusive el sol, como les decía. O sea que esos valores infinitos que puede llegar a tener esta onda, no van a llegar con la exactitud que yo quisiera. Este valor puede llegar perturbado. Entonces, la música ya no se escucha como debería. Si yo la música... Esas son las perturbaciones que tiene, que hace escuchar todo. Entonces. Por ejemplo, Sí. yo porque vengo de un colegio, ¿conoce el liceo? Sí, El Liceo Militar General Espejo. conozco Nos bien. mandaron a la base de comunicaciones de por acá cerca una vez una instrucción militar y nos dieron instrucción de comunicaciones. Nos mostraron las mochilas de comunicación, ¿Cómo es tu nombre? pesan 25.000 kilos la cosa, y como son viejas se le mete mucho ruido, como le decían ellos mismos, por eso es que le preguntaba sobre el ruido, por el simple hecho de que se te atraviesa el cable telefónico o, por ejemplo, se te llegaba a quebrar un poquito la antena y ya tenías mucho ruido encima. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? Ignacio, Ignacio, ¿cuánto? Lobato, ahí está mi nombrecito. Lobato. Bien. Bueno. Lo preguntaba por el hecho de, por ejemplo, que nos dieron muchos de esos ejemplos de práctica también con las mochilas, me acuerdo. Nos mostraron más o menos estos mismos gráficos, pero como éramos muy chiquitos, yo no ¿Qué entendía. más viste ahí? Vimos de todo tipo de comunicaciones y distintos errores que le pueden, no errores así a lo estilo de técnicos, sino errores de cosas que suceden a la mano de obra de uno a la hora de manipular esos objetos. ¿Solo Por equipo de ejemplo, radio cuando... viste o viste otro tipo de equipos? ¿Viste equipos digitales, de Digitales telefonía, de vimos las internet? computadoras para poder comunicarse con con los de la Antártida, por ejemplo. Buenísimo. Bueno. Hemos visto los camiones de comunicación también que tienen satélites grandes que llegan, que nos dijeron más o menos un rango, no me acuerdo el cuánto eran metros, pero metros de diámetro. Ajá. Bien. Lo que sucedía con con esos camiones es que al movilizarse no siempre vas a tener la precisión o la disponibilidad de comunicarte con ese camión, porque obviamente se va a estar moviendo constantemente. Lo Claro. único que te van a decir es el número de frecuencia y vos te vas a tener que mover en el terreno de combate, por así decirlo, el lugar, y ver si te conectas. Y si no llega a conectar, tenés las dos posibilidades. O se fue el camión de combate, el camión de comunicaciones, o directamente tenés al enemigo que te interfirió la señal, que te hizo Claro, interferencia. exactamente. Bueno. Que Esa eso es mismo le otra. quería La preguntar, interferencia a veces puede cómo te ser... interfieren con otro satélite, te interfieren la señal, haciéndote Sí, ruido? exactamente. Ah, mira. Esa es otra. Las interferencias pueden ser intencionales. En el Claro. caso de la guerra es muy común interferir Inteligencia es eso. los Inteligencia y equipos del contrainteligencia. enemigo con equipos de interferencia. Ujú. Bueno, la última pregunta. ¿Y cómo te trataron ahí donde fuiste? Bien, la experiencia Bien. militar fue muy linda. Bueno, Le ha pasado re bien. Sí, me egresé ahí, estuve desde jardín ahí, por ejemplo. bueno, menos mal que no hablaste mal porque yo trabajo ahí. Ah, ¿en serio trabajas ahí? Qué buena Sí. onda. ¿Secundaria? ¿Cómo? ¿Secundaria? No, la compañía de comunicaciones. Bueno, Ah, sigamos. mira vos. Sigamos. Dejemos de porotear. Bueno, como decía Ignacio, pueden ser intencionales. Yo puedo estar recibiendo alguna interferencia intencional. Esto es muy común en la guerra y en malas prácticas empresariales. Hoy en día no se da mucho, pero hay veces que se ha dado el caso de algunas empresas de televisión, de radio, que se sabotean entre sí. Pero bueno, los sistemas digitales, que era lo que estamos hablando, son sistemas un poco más confiables porque la información va a ser más fidedigna cuando llegue a destino. Si yo el audio que quiero transmitirlo, en vez de transmitirlo en analógico, me encargo de convertirlo en un archivo, o sea, que quede en digital, y transmito esos ceros y unos, la calidad del audio con la que va a llegar a destino va a ser mucho mejor que si yo la transmitiera en forma analógica. Ese es otro de los motivos por los que
se emplea las comunicaciones digitales. Bien. Y esto de las comunicaciones digitales no es algo nuevo. Ya se usaba hace mucho con los sistemas de telégrafo, donde se usaba el código Morse, que también es un sistema digital, que transmite pulsos de corriente y hace sonar el aparato de comunicaciones que está del otro lado, ¿sí? La única diferencia es que en vez de transmitir los ceros y unos en forma de encendido y apagado, en el código Morse se transmitía con pulsos largos o cortos. Sería algo similar a los ceros y unos. Bueno, acá podemos ver cómo perturban las interferencias a la señal. Como les decía, esta sería mi señal, lo ideal que yo quisiera transmitir y que llegara a destino, y así es como llegaría ruido o perturbaciones de algún agente externo. O sea que esa música armónica que yo estoy enviando acá está llegando perturbada a destino. En cambio, en las comunicaciones digitales, yo estoy queriendo transmitir esto, por las perturbaciones llega a esto, pero así todo no dejan de ser ceros y unos. ¿Se ve la comparación? Vamos a agarrar si la ven bien. Sí, perfecto. Estos serían analógicas y estas serían digitales. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta, inquietud? Bueno, vamos a ver qué sigue. Bien. Por eso, bueno, siempre va a ser más fidedigna la información enviada en forma digital que en analógica. Ya van a ver, en redes hay equipos que trabajan en forma analógica, se siguen empleando, pero como la tecnología ha avanzado, la calidad de señal es mucho mejor y siempre se hace respetando unas ciertas normas que las imponen los fabricantes para garantizar que esos sistemas de comunicaciones funcionen. Normalmente, los equipos, profe, los equipos sí, que usan, siguen existiendo equipos que usan la señal analógica, ¿no? Que se sí, sigan usando hoy en sí, se día. están dejando de usar. Se están dejando usar. Pensaba que se seguían usando porque capaz que daban más datos o más precisión en los datos, capaz. No, lo analógico se está dejando de usar. Aparte por una cuestión de... les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan todos. El tema de la perturbación, un problema que nos pasa en el trabajo habitualmente. Si yo transmito en analógico y digo la palabra loro, lo voy a escribir, así todos me entienden. Yo digo loro, cuando sufre mi señal alguna perturbación, el hombre que está del otro lado me puede entender toro. Y más para el uso militar, que se usan códigos, yo estoy pidiendo que bombardeen la zona loro, y el que está del otro lado me entiende toro, y las bombas van a caer en otro lugar, y no donde debería. Para dar un ejemplo burdo. Por eso es que, aparte de usar comunicaciones digitales que son más fidedignas, se está tratando de que el operador no hable, sino que escriba y envíe texto directamente. Escriba el texto, lo envíe. Entonces no queda duda de lo que quiso transmitir del otro lado el otro hombre. Claro, la digital es 0 o 1, como nos dijo desde Es un 0 o inicio. 1. O sea que ese conjunto de caracteres que yo envié tiene que llegar tal cual lo envié. O dar un mensaje de error en la comunicación y hay que reenviarlo. O los mismos equipos se encargan de reenviarlo automáticamente. En cambio, con los sistemas analógicos pasa esto, que las perturbaciones en la señal analógica me traen problemas de interpretación del otro lado. Pueden ser malinterpretado el audio. Por eso es que, no solo para uso militar, para todo, inclusive
Hay equipos similares a los militares de uso civil que los emplean las grandes empresas que hacen gran inversión en sus comunicaciones, como algunas mineras o algunas petroleras grandes que transmiten información importante y se interesan mucho por sus comunicaciones y hacen grandes inversiones en este tipo de equipos que trabajan en digital también. Está perfecto. Bien. Entonces. ¿Una duda? No, ahora no. Bien. Bueno, vamos a ver una cosita más y vamos cerrando acá y terminamos temprano. La velocidad. Bien. Bueno. Vamos a ver lo que es el ancho de banda, ¿sí? Ancho de banda en digital, ya les expliqué en analógico que el ancho de banda es cuánto me desplazo de frecuencia cuando modulo. Cuánto me salgo de la frecuencia cuando estoy modulando mi señal. En cambio en digital, el ancho de banda es la cantidad de información que yo puedo transmitir en un segundo. ¿Sí? La información se mide en bits. ¿Sí? Los bits pueden ser ceros o unos. O sea que esa vendría siendo la unidad de medida del ancho de banda, los bits por segundo. Y tiene sus múltiplos, el kilobit, el megabit, y así sucesivamente. Yo lo tenía graficado. A esto es a lo que estoy haciendo referencia, al bit. Acá vamos a hacer un buen paréntesis, porque esto es un error muy común. Un bit viene siendo un solo símbolo, un 0 o un 1. 0 o 1. O sea que tengo un solo dato, un solo casillero donde yo tengo que meter o 0 o 1. Eso es un bit. Es diferente al byte, ¿sí? Acá abajo les he escrito cómo se pronuncia, bit y byte, que es totalmente diferente. Un byte es la mínima unidad de almacenamiento. Esta es la mínima unidad de información, ¿sí? Con esto yo puedo transmitir información y medirla en bits, porque es la cantidad de información que estoy transmitiendo. Pero para almacenar información en las computadoras, se lo hace en grupitos de a 8. ¿Sí? Fíjense, acá tengo 8 casilleros. Esto va a dar un poquito de la mano de lo que es el sistema binario. Almacenando la información en grupos de a 8, yo puedo guardar datos, por ejemplo, como el número 14. ¿Cómo hago para formar el número 14 con ceros y unos? Bueno, tengo que hacerme esta tablita, después lo puedo hacer mentalmente, y lo que voy a hacer es poner un 1 en cada uno de los números que voy a sumar, de estos que están acá arriba, hasta formar el número que deseo. Vamos a poner como ejemplo el 14. ¿Sí? Bien. Empezamos de arriba. ¿Puedo usar el 128? No, porque No. me paso. Es más grande que 14. Entonces voy a poner un 0. ¿Puedo usar el 64? No, pues se pasa. ¿Puedo usar el 32? Tampoco. ¿Puedo usar el 16? Tampoco, porque se pasa. ¿Puedo usar un 8? Sí, puedo Sí. usar un 8. Acá ya seleccioné mi primer número. ¿Puedo usar un 4? Sí. 8 más 4. 12. Sí, lo puedo. No me paso, lo puedo usar. Perfecto. ¿Puedo usar un 2? Sí. Sí, me viene 10, ahí llegaría a los 14. Porque 8 más 4 más 2 me da un total de 14. ¿Puedo usar el 1? No, porque me paso. Entonces, el número 14 en binario se formaría así. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Así es como hablan las computadoras. Así sería el famoso 2 a la n, que vemos todo en lógica al principio, todo. Exactamente. Como 2 a dice la el n profe. aplicado a un casillero en forma decreciente, digamos. O creciente. Exactamente. Listo. Estos números no son inventados. Vienen de lo que dice el profe, de una fórmula que es 2 a la n. Que es lo que tengo acá.
Acá tengo 2 a la 0, todo número elevado a la 0 me da 1. 2 a la 1, todo número elevado a la 1 me da el mismo número. 2 a la 2 sería 2 por 2, 4. 2 a la 3, 8, y así voy sacando toda la escala, hasta el 128. Con eso conformo estos 8 numeritos que tengo acá arriba, y una vez que tengo armada la tabla, si quiero armar el número 5, voy rellenando 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. ¿Por qué? Porque 1 más 4 sería el 5, que es el número que quiero formar. ¿Quedó alguna duda con esto? No, lo explicó muy bien, profe. Muy Bueno, bien explicado, la verdad. de esa forma hablan las computadoras. Ah, mira. Fue una duda existencial durante años que tuve, profe, gracias. Bueno, Claro, el 0-1 uno lo entiende en el momento cuando le explican cómo es el sistema binario, pero no le explican exactamente cómo se forma cada uno. Y con las letras, por ejemplo, lo que pasa que hay un código, que lo pueden googlear, que está muy bueno, que se llama, creo que se escribe así, ASCII, código ASCII. me Vamos a suena, ver. mi profesor de computación en secundaria me lo había enseñado. Pucha. Código ASCII. Oh, perdón. Perdón. Es más, lo van a usar en programación a esto. Hay una tabla que cada número representa un símbolo diferente. Por ejemplo, la letra A sería el 65, arroba 64. Por ejemplo, si yo no sé cómo poner la arroba en mi teclado, yo puedo apretar, fíjense, 64. al 64, exactamente. Ya lo voy a escribir acá. La tecla, mantengo apretada la tecla Alt. Uy. Alt, más el número 64, y me tiene que aparecer como resultado el arroba. Fíjense, se los voy a mostrar acá. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, sí. Alt 64. No me lo está tomando, ¿eh? No, no puedo acá porque hay que hacerlo con el teclado numérico. Y yo estoy en una notebook, no me lo está tomando. Bueno, pero ustedes pueden probarlo en su compu. Manteniendo apretado la tecla Alt y marcando el número, les tienen que aparecer todos estos códigos. Por ahí no sabemos cómo poner la barra invertida. Antes lo usábamos muchísimo esto. O por ahí no venían marcados en los teclados cuál era la tecla Alt o el arroba. Perdón. Bueno, fíjense que hasta para hacer gráficos de algunas tablas podemos usar. Las letras comunes, tanto en Con estos mayúsculas como en simbolitos podemos minúsculas, tienen su ir comando. formando tablitas de línea simple, línea doble. Esto lo van a usar en programación para la verificación de datos. Hay funciones en programación que les permite obtener este valor de ASCII. Entonces ustedes le dicen, que su programa les pide una letra, ingrese una letra, y ustedes pueden evaluar ahí si el valor de ese símbolo que ingresaron está entre el 65, perdón, me fue, entre el 65 y el 90, que estaría, donde estaría la Z mayúscula, o entre el 97 y el 122, que estaría la Z minúscula, quiere decir que el usuario está haciendo bien las cosas y prosigo con la función que tiene que desarrollar el programa. Lo van a usar para eso en programación. Bueno, con este código ASCII, lo agarro, si quiero mandar una A, lo que hago es representar en la... Perdón, se me fue acá. No puedo volver al... Ahí está. Yo quiero representar la A, que era el número 65. Lo vamos a hacer acá.
¿Me sirve el 128? No. No, 0. ¿Me sirve el 64? Sí, 1. Con este se me pasa, con este se me pasa. Y bueno, ya sabemos que nos falta 1 nada más. Tac, ahí está. Ah, Ahí estaría representado el número 65. Y si ese dato lo toma un procesador de texto, por ejemplo, lo manda un procesador de texto, el procesador de texto debería interpretar esto como un código ASCII y en vez de ponerme el 65, ponerme la letra A. Y así es como representa toda la información la computadora para enviarla a través de los distintos sistemas de comunicaciones. ¿Se entendió? Bueno, pero lo Impecable, importante de profe. esto es que empecemos a diferenciar bien lo que es un bit de un byte, que no es lo mismo. Hace poco me peleé con una empresa de proveedora de internet porque tenía ganas de molestarlos en realidad. Porque me ofrecían fibra óptica con un ancho banda de 30, perdón. Así me ofrecían. 30 megabytes por 30 segundo. megabytes por segundo. ¿Sí? Fíjense dónde está la diferencia. El bit es con una letra B minúscula y el byte es con mayúscula. O sea que es importante ver esa diferencia. No es lo mismo que ofrezcan eso a que ofrezcan 30 megabits por segundo. Si esto yo lo convierto a bits, que en realidad como debería expresarse la tasa de transferencia o el ancho de banda de una conexión de internet, lo tendría que multiplicar por 8. ¿Sí? 3 por 8 es 24, serían 240. Ahora lo voy a escribir con otra herramienta. Sería equivalente a 240 megabits por segundo. Entonces, comparemos esto con esto. Imagínense, cuando a mí me dijeron 3.000 pesos, pero que me daban todo esto, yo me puse como loco. Una Quería felicidad. eso. Después me di cuenta que no, que era un error de ellos. Y hablé con una persona de atención al cliente y no entendía la diferencia entre esto y esto. Y dije, no, lo que me están ofreciendo en realidad son megabits por segundo. Pero bueno, es importante que entendamos eso. No es lo mismo el bit que el byte. Eso para que hablemos con propiedad. ¿Sí? Bit es un solo dígito, byte son 8 dígitos. Y la diferencia está en la B minúscula o B mayúscula. Ya, obviamente la mayúscula nos da el indicio de que es algo más grande, y la B minúscula algo que es algo más chico, para que sepan cómo diferenciar uno de otro. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? Después péguense una mirada por la web de algunas empresas proveedoras, a ver qué están ofreciendo, cuáles son los planes que ofrecen. Y yo ya encontré 2 empresas que ponen todo en mayúscula, o sea que están ofreciendo esto cuando en realidad deberían ofrecer bits por segundo. Y por ahí, bueno, para los que entendemos un poco puede resultar algo engañoso. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? No, profe, en lo personal no. Muchas gracias por por Bueno, las recomendaciones. Vamos a fijarnos ahora. vamos a cortar acá. Vamos a ver este último tema, que son los múltiplos. Último tema, así ya cortamos la primera clase para romper el hielo. Bueno. Agitepe.
¿Perdón? No, perdón, es que una memotecnia que me enseñaron a mí, porque yo quise ir a la Universidad de Cuyo y hacer ingeniería. Sí. Y para entrar me aprendí una memotecnia para las distintas medidas de cada cosa, Mejitep. Y luego, obviamente, le metes lo que necesitas en lo que estás midiendo. Mejiter. Bytes, Bueno, kilo, metro, etc. claro. Mejitepe, mega, gi, giga, t. O sea, p, El Mejitepe, tera, el PETA. pera Claro, y p. claro. Arrancamos desde Y para el el otro más lado chico, también. vendría siendo el kilo, ¿sí? Que serían, a ver, no sé si lo puse en automático. No sé si voy a saltar otra placa. No, ya me voy a otro lado. Bueno, estos serían, si yo tengo que escribir 10.000 bits por segundo, sería algo medio engorroso, ¿sí? Escribir 10, punto 123 bits por segundo, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos más o menos bien. Pero ¿qué pasa si tengo que usar 2 millones de bits por segundo? Ya empiezo a usar números muy grandes. 2, 1, 2, 3, 2 millones de bits por segundo. Y si me voy más arriba, son más grandes. Por eso es que se emplean los múltiplos. Y básicamente va saltando de un múltiplo a otro de 1000 en 1000. O sea que el kilo ya serían 1000. O sea que si yo tengo un kilobit, quiere decir que tengo 1000 bits. Si salto al mega, sería 1000 más. O sea que un mega serían 1000 de estos de acá abajo. Si salto al giga, serían 1000 de estos de acá abajo. Si salto al tera, serían 1000 gigas. Junto todos esos ceros, un tera, vamos a dar un ejemplo, un tera serían, fíjense, tengo 3 escalones para abajo, serían 3 juegos de cero. Un tera sería un 1 con un 2, 3 del giga, un 2, 3 del mega, un 2, 3 del kilo. Un tera sería 1000 millones o 1 billón de kilos, bit por segundo. Por eso se van usando, al principio usamos para almacenar disquetes que tenían 1,4 megas. Los archivos eran muy chiquitos, pesaban algunos K. Después se hicieron cada vez más grandes. Por eso se empezaron a usar los múltiplos que seguían a continuación, el mega, el giga, el tera, y hoy en día el peta, para representar estos números. Si no, estaríamos usando números enormes, y ya si sigo agregando ceros, o si no los separo con puntos, se vuelve medio difícil distinguir con exactitud la cantidad, o tener una noción más o menos de cuál es la cantidad de la que estoy hablando, ¿sí? Por eso es que se usan los múltiplos. Kilo, mega, giga, tera. Y el peta que le sigue para arriba. Y así es como se representan, ¿sí? La letra T para el tera, con B minúscula si es bit, B mayúscula si es byte. Lo mismo con el giga, la letra G, el mayúscula, con la B minúscula o mayúscula, dependiendo si es bit o byte. La cuestión es que cuando vean algo así, presten atención a ver cómo está escrito. Si es kilobit o kilobyte. Normalmente, se me fue. Esta franja de acá se usa para almacenamiento de datos, por ejemplo, para decir qué tamaño tiene mi disco rígido, o qué cantidad de información puedo guardar en mi nube, y estos para tasa de transferencia, o sea, para ancho de banda, cuánta información estoy transmitiendo por segundo. ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿Se hasta ahora todo entendió? bien.
Si no, hacemos luego un repaso, no hay ningún problema. Esto era más que nada una clase para romper el hielo. Y son temas que vamos a volver a ver. Y son placas que podemos volver a refrescar en el momento, porque obviamente son temas que vamos a ver muy al principio de la materia, y van a ir surgiendo entre medio como herramientas que vamos a tener que estar utilizando. Bueno, si nadie tiene alguna otra duda o acotación, por mi parte nada más. Nos veremos el viernes que viene, si Dios quiere. Yo les voy a estar subiendo noticias por el grupo de Facebook. En cuanto a noticias me refiero a los prácticos, evaluaciones, o algún artículo que me interesa que vean, o videitos, etc. Pero de todos modos, todos los prácticos y evaluaciones van a ser avisados con tiempo. No requieren de esfuerzo, no son muy complejos los trabajos y las evaluaciones que hago yo. Me interesa más que aprendan y no que estén sufriendo con una materia. Ustedes pónganle un poco de gana, traten de asistir a las clases, el resto sale solo. El resto corre por mi cuenta. Bueno, ¿alguien más? Profe, acaba de decir grupo de Facebook y preguntaron qué grupo de Facebook. Me imagino que será WhatsApp, ¿o no? Perdón. El de WhatsApp, sí. WhatsApp. Eso mismo, sí. WhatsApp. Facebook no. Por el grupo de WhatsApp de segundo año que tienen, por ahí voy a estar subiendo todos los avisos parroquiales. Perfecto, muchas gracias, profe. Ajá. Bueno, cortamos acá. Que tengan muy Buenísima buen fin de clase, profe, semana. muchas gracias. Gracias, profe. Buena semana. Nos vemos, que esté muy bien.